Bienvenidos a Un Amo Más y estamos contentas porque tenemos un tema bastante interesante. Duelo. Sí, está fuerte, está bueno y tenemos a una invitada que ya platicamos hace ratito con ella. Es Pati Bueno, que es tanatóloga. Así es. Nos va a explicar qué es la tanatología y por qué acudir a un tanatólogo. No, es súper interesante, no se lo pueden perder, de verdad. Yo me quedé en así, o sea, me encantó. Y miren que me considero bastante leída y así como que le rasco a las emociones y voy buscando y me fascinó la entrevista, me dejó realmente muy impactada, es muy interesante. Es que muy el mundo de las emociones es infinito, no se acaba de aprender. ¿Pero qué crees? Mucho de lo que dijo de que no hablamos de la muerte más que el 2 de noviembre, ya sabes, es como de verdad, Coco y del 2 de noviembre. Pero qué ironía que no hablamos de la muerte, pero somos de los únicos países que celebramos la muerte. Sí, y le hacemos fiesta a la muerte, pero no nos atrevemos a hablar con el que se está muriendo de la muerte. Qué loco. No. O hasta entre nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor hablarle y preguntarle a alguien que está perdiendo a un familiar nos da pena. Es más, pena. No sabemos qué decir cuando muere alguien. ¿No les pasa? Totalmente. Pues lo que decimos es lo siento mucho, te mando un abrazo, pero sufrimos. Sí. No sabemos qué palabras. Yo lo que aprendí a usar es te acompaño en tu dolor. Ay, sí. ¿No? Sí, es qué bonito. bonito está. Porque lo siento mucho, es como, sí, estúpido, yo más. Ya sabes, como, Sí. Entonces te acompaño en tu dolor. Pero a ver, podemos hacer. Qué bonito. Escuchamos tanatólogos, tanatología o duelo y lo primero que se nos viene a la mente es pérdida de algún familiar. O sea, la muerte de algún familiar, de algún conocido, de algo. Pero no, duelo. necesariamente. O sea, no. Puede ser la pérdida de una pareja, puede ser la pérdida de un trabajo, de nuestra libertad, o sea, ahorita en pandemia. De algún proyecto, de alguna casa, de algo. Bueno, antes de arrancar en el tema y compartir nuestras experiencias con las pérdidas, le queremos mandar un saludo a Adriana Méndez de El Salvador y a Carol de Mérida y a todos, de verdad que los estamos constantemente leyendo, así que síganos poniendo de qué quieren que platiquemos, los comentarios y críticas constructivas, propositivas, están bienvenidas. A ver, empieza. Bueno, no, lo que les quería contar yo es que mi primera, desde un punto de vista que una pérdida, cualquier pérdida es pérdida, no es seria o no seria, ¿sabes? Porque piensas que solamente una muerte sería serio, pero ¿qué crees? Una pareja podría ser igual de serio, ¿no? 100%. O a tu mascota igual de serio. Sí. O tu casa o bla, bla, bla. Entonces no voy a utilizar la palabra serio. La primera pérdida que viví, dolorosa, fue la de mi abuelo. Y la viví llorando muchísimo, no me enojé. ¿Ves que dicen que hay como varios pasos que pasar? Creo que la sigo viviendo, es un dolor que nunca se va a quitar. Toma otros colores, digámoslo así, no es lo desgarrador que se puede sentir al principio. Y luego creo, y muy distinto, en un duelo completamente distinto, mucho más racional y más, bueno, también yo quizás más trabajada o lo que quieran, pues el divorcio, ¿no? Creo que esas dos fueron pérdidas importantes en mi vida, ¿no? Y creo que, lo digo en diferentes experiencias porque una es, de alguna forma, pues no volver a ver a esa persona es durísimo, ¿no? En cambio, pues quizás un divorcio o terminar con alguien, una relación, pues pierdes como ilusiones, metas, otras cosas que no es como que se murió. Sí, que luego, en algún lugar leí que de las pérdidas de las personas más nobles es la muerte. O sea, refiriéndose a que muchas veces perder a alguien en vida puede ser incluso más doloroso que muerte. Claro, porque está, pero no está. Ajá, quién sabe, digo, cada quien lo vive distinto. Pues sí, la verdad que sí, pero yo la verdad esas son las dos. Yo, bueno, igual, ¿no? El divorcio también fue para mí un duelo que nunca me di cuenta hasta que ahora que lo veo para atrás, me duró 5 años. Yo estuve en duelo 5 años, pero como tenía que sacarme adelante y a las mías como que nunca entendí, y por eso creo que hice muchas tonterías hasta que, sané. Lo mismo, y lo platiqué ahorita con Pati, pero justo me sigue pasando. Como que de repente recapitulo y digo, ¿por qué me duele ahorita y no hace un año, ¿sabes? O ¿por qué hice esto? Y no sé, o sea, como que todavía no termino de... Y es porque estás ocupadísima. Sí. Sacando a tus hijos adelante, en trabajando, en buscando, ¿no? Y a veces también pienso que como estás buscando qué hacer
¿Y distraerte y demás como para evitarlo de alguna forma también? No, y en terapia y todo, pero hay cosas inevitables y hay cosas que se sienten, hagas lo que hagas, y tu corazón y tu alma tienen sus tiempos hasta que se cosen. O sea, el alma, te lo juro que sí la intenté coser, pero por todos lados, y de repente fue como, ay, ya, ahora sí me veo tomando decisiones más sanas, más sólidas, más plenas, y nunca entendí, ¡prum!, de repente así. Qué bien. Bueno, yo sin duda, obviamente, mi separación, pero la más dolorosa, la pérdida de mi papá. Bueno, pero les voy a platicar. Mi papá estuvo enfermo 5 años, de los cuales los últimos 2 fueron ya muy dolorosos, muy fuertes. Entonces, cuando yo voy al psicólogo, cuando voy a terapia, cuando muere mi papá, yo le decía, es que te empieza a entrar como culpa, porque sí vives un duelo, pero más bien te sientes tranquila y te sientes en paz. ¿Por qué? Porque ya no está sufriendo, porque lo ves tantos años pasándola mal, que sí te da... muere y sientes un alivio, pero te empieza a entrar la culpa, ¿sabes? Porque dices, híjole, ¿cómo puedo estar sintiendo alivio? Sí. Pero ya no está, ¿sabes? Entonces, el psicólogo me lo dijo. Ustedes, incluso, o sea, incluyendo a mis hermanas y a mi mamá, todas tuvimos la misma sensación. El psicólogo me lo dijo. Lo que pasa es que ustedes vivieron un duelo anticipado. Fueron muchos años de duelo. Entonces, prácticamente, no es que te prepares, porque nunca vas a estar preparado para una pérdida, para una muerte, pero sí te preparas un poco, ¿sabes? O sea, no es como tú que perdiste a tu abuelo en un segundo. O sea, les avisaron, acaba de morir, de viejito, ¿sabes? De viejito. Pero cuando hay una enfermedad, cuando hay algo, pues sí te vas preparando poco a poco. Sí, obviamente con terapia, buscando tanatólogo, etcétera, etcétera. Pero cuando muere mi papá sí fue un momento de decir, híjole, qué paz. Y te digo, por él. Claro. Y también por nosotros de verlo, de verlo sufrir, de verlo decir, ya no quiero, pero a veces sí, o sea, con un sube y baja de emociones durante 2 años ya muy fuertes, sí es. Y te sigue doliendo mucho. Y sigue doliendo muchísimo. Pero eso nunca se va, ¿eh? Pero te digo por qué me di cuenta ahorita, porque no fuiste capaz de hablar en primera persona. O sea, cuando no es que resuelva, o sea, cuando estás todavía más en paz, que llegarás, vas a ser capaz de decir todo esto en me. O sea, si todo lo dijiste en P, o sea, sentí el tercera, y dijiste, es que se siente, o sientes. Ok. Y que es normal, estás cubriéndote, pero si lo hubieras hecho en primera persona, ahorita estarías en un mar de lágrimas, porque es que cuando te hablas en primera persona es mucho más enfrentativo. Sí, claro. Claro. Confrontativo. Claro, que sí en terapia sí, porque les dices que siento culpa. Porque te lo marcan, y lo haces. Siento culpa y siento... No sientas culpa. No sientas culpa porque viviste un duelo anticipado. Claro. Y fue un duelo de 2 años que obviamente cuando se va, dices, puta, ya, él está mejor que nunca. Claro. Y es que sí. Will Smith lo comparó hace poquito en un video con una experiencia que tuvo de irse al paracaídas. Que genio, dice él, ídolo. Es que estuve sufriendo cuando acepté que me iba a echar al paracaídas, estuve sufriendo, no dormí, no comí, y cuando me aventé fue una experiencia increíble. Entonces estuve sufriendo a lo güey por algo que fue bonito. Entonces nos los va a decir la tanatóloga, pero al final la muerte es algo bonito porque estás entrando a algo más, o sea, para la persona puede ser algo bonito. Ahorita no me van a entender, pero cuando la escuchen verán. Entonces, qué bueno que ya no te sientes culpable, porque si él descansa en paz, tú también. Claro, fue obviamente un ratito en donde sí sientes horrible. Sientes horrible porque dices, es como lo que platicaba justo ahorita la tanatóloga, Patti, esto de no hables con alguien que se está muriendo de que se está muriendo porque lo estás cantando. Lo estás matando. Estás llamando a la muerte. Y es que tenemos tantas supersticiones con el tema y tanto pues miedo, ¿no? ¿Y qué creen? El miedo viene de la ignorancia, ¿no? Y en el no prepararnos y el no tener información suficiente. A mí, de verdad, por favor, quédense a ver esta entrevista porque te abre los ojos y te acompaña. Sí, yo sentí lo mismo con mi mamá, que dices, alivio cuando murió. No estuvo 5 años, mi mamá estuvo 2 meses realmente mal, mes y medio. Pero imagínate, 2 meses donde dijiste,
Ya. ¿Sabes O sea, qué? sentiste paz cuando se fue. Sí, y pensé de verdad que si estaba, yo no sé si te pasó, pero es como, si estoy sintiendo esto que está ahorita, que se está muriendo cuando se muera, es que no voy a, ¿cómo voy a vivir? Y es Así al revés, es, o sea, sí fue así, como, ya no exacto. tengo la angustia de cuándo se va a morir, ya, lo peor ya pasó, ya no puede pasar nada peor. Entonces como que en ese sentido descansas y yo lo que le hice, que de verdad que se los recomiendo porque, sentí como una transición muy bonita, porque para mí la muerte es eso, es una transformación. ¿A qué? No sé, ni qué creen, ni me interesa, ya averiguaré cuando me toque. La convertí en planta. Entonces, sus cenizas las mezclé con tierra y puse un árbol de la abundancia, que es un árbol que se da porque dije, ay, no, imagínate que, Ay, ¿no? O sea, doble muerte, pues no. Ay, sí, culpa, güey. No. Entonces, la tengo ahí en mi casa. Increíble, porque entonces cuando la extraño, cualquier cosa, voy y sobo a la plantita y me da tanta paz. Entonces, Claro. sí los invito a que pensemos fuera de la caja y digamos, bueno, igual y a mí no me da, ¿a quién? A mí no me da paz en un nicho tradicional como a lo mejor mi familia quería, no sé, pero piensen fuera de la caja. Claro. Y otra experiencia que me dejó marcadísima, cuando me dicen, le quedan 24 horas, entré al cuarto y le dije, pensé, no, en chinga, ahorita, ¿qué me puedo quedar de ella para toda la vida? Pues el nombre de mi hija. Entonces entré al cuarto y yo, ¿sabes qué? Tú vas a decir el nombre de mi bebé como quieres decir. Y por eso se llama Olivia, porque obviamente Olivia. ¡Ay, qué amo bonito! tanto! Sí, es lo máximo. Es lo No, máximo. wow, qué lindo, ¿ves? Y es que hay que encontrar la forma de sacarlo, ¿no? Y de vivirlo sanamente, saludablemente y no quedarte en un duelo por tanto tiempo. Y vean la entrevista, de verdad les va a encantar. Gracias por compartir las historias. Y ¿saben qué? Creo que sí, otro tema para otro amo, culpabilidad. 100%. Otra, pero en la de verdad, mamá, luego lo pasamos a la pareja, luego lo pasamos a la familia, o sea, la culpa está. La culpa es Sí, Pues no canija, está- es completamente canija. inservible. No es bonita. Qué mala palabra. Sí, caray. Bueno, entonces vámonos con la entrevista porque creo que les va a gustar todo lo que hemos hablado. Esperemos que nos compartan también sus historias. Para nosotros es súper importante que esto se vuelva una comunidad y podamos acompañarnos en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, en las no tan malas. Estamos ya con nuestra experta invitada del día de hoy, quien es una tanatóloga y además creadora del podcast, fíjense el nombre, Amorte. Ay, qué fuerte. Pati, bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes en su programa. Pati, ¿cuándo necesitamos pedir apoyo? Porque luego si decimos ayuda es como, no necesita, pero a lo mejor sí, siempre necesitamos apoyo, ¿no crees? Siempre necesitamos apoyo y yo creo que una de las cosas más importantes que hemos visto a raíz de la pandemia es que necesitamos muchísimo de nuestra comunidad para poder sostenernos en un momento de un duelo. No es algo que podamos hacer solos. Y muchas veces no sabemos qué hacer como sociedad cuando alguien está en un momento de pérdida y de duelo. Entonces decimos muchas veces cosas equivocadas, no sabemos sostener el espacio para alguien más. Entonces la empatía precisamente es poder estar al ritmo de esa persona. Entonces, me encanta la explicación que da Brené Brown, la doctora Brené Brown, que soy mega fan. Yo ustedes también. Bueno, pues ella habla de la empatía y cuando habla de la empatía, dice que la empatía es meterte precisamente, por ejemplo, en la cueva donde está alguien que está pasando un muy mal momento y acompañarlo ahí hasta que esa persona esté lista para salir. No querer sacarlo antes de tiempo. Qué bonito. Entonces, eso creo que es de las cosas más importantes que tenemos que entender cuando alguien está elaborando un duelo. Que necesitamos nosotros ir al ritmo de la otra persona. No forzar nada, no apresurarnos, sino ir poco a poco al ritmo de esa persona. Entonces, por eso es tan importante como sociedad que aprendamos primero a estar cómodos con nuestro propio dolor, porque si nosotros no sabemos estar cómodos con nuestras emociones que no nos gustan, no sabemos sostener el espacio para alguien más. Claro. Entonces, eso es de las cosas mucho más importantes que tenemos que aprender como sociedad para poder acompañar a alguien que está atravesando un duelo, un momento difícil. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo? No, o sea, no preguntemos. Es como, tomemos acción, ¿no? Llegué con
una sopita rica, calientita para ti, ¿no? Te recojo la ropa de la tintorería, te saco a pasear a tu perro, quieres que me lleve a tus hijos esta tarde. Puntualmente nosotros sugerir para que la otra persona que está viviendo ese proceso de pérdida y que tiene la energía muchas veces muy baja, pueda entregarse a hacer. A sentirlo, a vivir el dolor y darse su espacio. Perdón, pero quiero empezar por el principio, porque ¿qué crees? O sea, nada más con lo que está diciendo, yo ya iba para ver cómo le ayudamos a los que están viviendo un duelo y nos está enseñando a todos los demás a acompañar a esas personas que están pasando un duelo. Sí. Cosa que en mi vida se me había ocurrido, porque sí hay muchísimas cosas que hacemos mal, justo como, ¿en qué te ayudo? Pues no, acción. ¿no? Eso es lo que yo quería decir. A mí cuando mi mamá estaba a punto de morir, nunca se me va a olvidar toda la gente que me mandó que si la paleta helada, la paleta helada, el pastelito, o sea, como que creo que ese es un tip muy práctico. Si alguien la está pasando mal, de verdad que mandar el brownie, la galletita, el dulcecito, o sea, puede ser cualquier cosita, por más chiquita, acompaña mucho. Es un tip práctico. El principio del todo. ¿Qué es el duelo? ¿Qué sí, o sea, alguien que corta con alguien puede vivirlo lo mismo que si a alguien se le muere? O sea, ¿es mismo procedimiento? El duelo es un momento de la vida donde están muchísimas emociones a flor de piel, todas enredadas. No hay como que primero te vas a sentir triste, luego te vas a sentir, o a lo mejor primero en shock y luego triste y luego enojado. Es una época donde hay mucho desorden, mucha confusión. Entonces es importante saber que a lo mejor ahorita me siento anestesiada, a lo mejor al día siguiente en el momento siguiente muy triste, de repente muy enojada, de repente en negación, de repente otra vez muy retraída. Entonces todo es normal dentro del duelo, todo es normal y válido. O sea, no hay como una receta, cada quien procesa distinto sus pérdidas. Claro. Y hay que ver, hay muchos duelos que, por ejemplo, si una mamá vive la pérdida de su esposo, ¿no? Y tiene otros hijos o pierde un hijo, en esos momentos quizás tiene que atender otras cosas muy importantes y tiene que estar sosteniendo muchas cosas y quizás en el momento que está sucediendo tiene que estar disociada o tiene que estar muy enfocada en resolver muchos pendientes y no tiene el momento para elaborar y procesar sus propias emociones. ¿Por qué es importante vivir un duelo? ¿Por qué es importante vivir un duelo? Muy buena pregunta. Porque todo el cuerpo tiene memoria. Entonces, cuando no expresamos, no tenemos la manera de pasar como por toda esa fase, el cuerpo queda con un trauma. Entonces, exacto. Entonces, de alguna manera tiene que salir. Entonces empiezan pues todos los itis, ¿no? La colitis, los dolores de cabeza, los dolores de la espalda. Empieza el cuerpo a hablarnos de distintas maneras. Entonces es importante poder sacar todo eso que está adentro atorado de nuestro cuerpo para tener una buena salud, tanto física y emocional. No, rápido. Perdón que interrumpa. Entiendo que cada persona es distinta, pero ¿hasta dónde es sano vivir un duelo y no vivir en duelo? ¿Me explico? Qué bien, Melissa. Hay duelos y emociones y pérdidas que duran quizás toda una vida. Y entonces es saber hasta dónde, cuando estamos pudiendo elaborar un duelo, es decir, estoy triste, entonces puedo contactar con esas emociones, puedo escribir, puedo llorar, puedo sentirlas o puedo demostrar mi enojo de una manera sana. Eso son señales de que estoy viviendo un buen duelo. Estoy teniendo la capacidad de llorarlo, de compartirlo, o a lo mejor de dormir, o a lo mejor de no comer tanto, o a lo mejor de retraerme un poco del mundo, porque mi energía está baja, porque necesito recuperarme, porque mi cuerpo me está pidiendo que esa energía se use en otra cosa. Entonces, cuando ya no estoy pudiendo levantarme de la cama, cuando ya no estoy pudiendo, no sé, cocinar, llevar a mis hijos a la escuela, cuando pasa un mes y estoy en un estado que ya no es, que me estoy aislando como de la vida cotidiana, entonces es momento como de pedir ayuda.
¿no? Entonces a lo mejor es importante consultar con un psicólogo, con un terapeuta, con tu doctor, con alguien de confianza para ver si a lo mejor ya se está convirtiendo en una depresión clínica y ya no es parte del duelo. Pero es por eso otra vez la primera cosa que mencioné es como sociedad, de verdad es importantísimo que aprendamos a ver en qué consiste un duelo, porque cuando nosotros estamos sosteniendo a nuestra comunidad, podemos ver, podemos hacer comunidad. Claro. Y estar al pendiente de las personas que están viviendo un duelo y que necesitan de nuestro apoyo. ¿Se vale entonces vivir un duelo años después? Lo que pasa es que hay tristezas, hay dolores que nos van a acompañar toda la vida. Entonces es como, ¿por qué nunca nos cuestionamos que si estoy feliz por algo, que mi vida ahorita está increíblemente, y entonces todo es alegría y todo es felicidad, y entonces es como lo mismo decir, ¿esto va a durar para siempre? No, pues quién sabe. Lo mismo una tristeza. Entonces hay de pérdidas a pérdidas. Claro. Y acá hace ratito lo que decías, ¿no? Hay pérdidas que son, por ejemplo, a lo mejor dices, ¿por qué se murió mi perro? Y de verdad llevo 6 meses y no me puedo recuperar. ¿Qué estaba representando ese perro? ¿No? Entonces hay muchos duelos que precisamente como comentaba hace rato, quizás en el momento no se pudieron elaborar y de repente salen después. Claro, yo creo que a mí me pasó con el divorcio. Sí. Es un duelo, ¿no? Por supuesto que es un duelo. Es un duelo, ¿no? Totalmente. Y una pérdida de pareja. Una pérdida de pareja, ¿no? Y entonces yo creo que en el momento estaba justo en eso, en quién soy, cómo estoy, dónde estoy, qué es esto. No podía ni atender a mis hijos literalmente. Yo siento que fueron, gracias a Dios no fue tanto, pero sí un par de meses en donde te pierdes. Y como que no fue sano tampoco no sacarlo como se debía. Bueno, ¿cómo es sacarlo como se debe? Exacto, esa es una muy buena pregunta. Muchas personas cuando tienen hijos pequeños se van a su cuarto a llorar, sienten que enfrente de sus hijos tienen que ser fuertes, sienten que no pueden compartir con sus hijos porque los van a estresar o los van a asustar. Y justo los niños se llegan a estresar más porque sienten toda esa angustia que estamos viviendo nosotros los adultos. Claro. Entonces es importante también poder compartir con ellos y decirles, estoy triste, me está doliendo, ¿tú cómo te sientes? Hablar, abrir el tema, porque si nosotros no somos capaces como adultos de demostrar nuestras emociones, ¿Cómo le vamos a enseñar? ellos, ¿de dónde van a modelar? Si les decimos muy bien, se murió el perrito, pero no llores, no estés triste porque ya estaba enfermo y no te preocupes, el fin de semana vamos a ir por otro. Estamos enseñando que, ok, no me tengo que sentir triste, no debo de llorar porque no pasa nada. Y entonces todo es reemplazable. Claro. Yo acabo de vivir una experiencia muy curiosa hace menos de un mes, que adoptamos una perrita divina, cachorrita, y estuvo 15 días con nosotros y se enfermó mucho, le dio moquillo. Y me acuerdo que cuando fuimos al veterinario, de repente el veterinario me dijo, es que ya duérmela, o sea, se va a morir, eso es lo más seguro, se va a morir, y ¿para qué te encariñas? ¿Para qué te encariñas con ella? Porque vas a sufrir, ni que fuera un niño. Y me quedé helada porque dije, ese es el problema de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es mejor no me encariño, mejor me hago para atrás, porque si no tengo algo seguro, entonces ¿para qué invierto mis emociones, mi cariño ahí? ¿Qué es lo que dice Brené Brown sobre la vulnerabilidad? Por supuesto. Entonces yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho que pues no nos escapamos de la vulnerabilidad y no nos escapamos de las pérdidas. Quiero saber quién no ha vivido una pérdida. Sí. O sea, como decías, un divorcio es una pérdida tremenda, aunque hayas tomado la decisión. Me acuerdo cuando me divorcié hace 14 años ya, me acuerdo que me decían, pero es que si tú tomaste la decisión, ¿por qué estás triste? Pues porque hay muchísimas cosas que se mueren, muchos sueños, muchos planes, ideales, totalmente. metas, entonces, aunque tomes una decisión, es muy triste. Luego existen todos los duelos complicados, ¿no? Por ejemplo, si tienes un amante y termina la relación, o se muere el amante, o un aborto. Esos secretos que cargamos con nosotros, estamos en un momento de que está pasando algo en nuestra vida que nadie sabe, es oculto, y vives ese duelo en silencio, ¿ok? Entonces, ¿cómo procesas un duelo así? Es lo que definitivamente tienes que ir a terapia,
Journaling es de las cosas más recomendables, pero desde los sueños, desde mis pensamientos, todas mis emociones, aunque no tenga sentido escribir y después leerte a ti mismo en alto, es tan terapéutico escucharte en voz alta. A mí mi primer psicoanalista me dijo eso. A mí me ha funcionado, el journaling me ha funcionado tremendamente, pero para todo. Sí. Para todo en la vida. Sí. Mi psicoanalista me decía, mi competencia más fuerte es la pluma. Sí, totalmente. Y los rituales. Hacer un espacio en casa donde puedes poner, no sé, unas flores, una vela, una fotografía que represente esa pérdida, ¿no? Wow. Y darte, o sea, en el momento que estás atravesando ese duelo, darte 10 minutos diario, donde vas y te prendes un incienso, prendes la velita, te conectas con lo que estás sintiendo y puedes ir ahí como haciendo una recapitulación de lo que fue esa relación, de ese evento que estás perdiendo en tu vida. Eso es muy terapéutico y ayuda muchísimo. Que puede ser el trabajo, un proyecto, una amistad, una mascota, una pareja, o sea... Dijiste algo todo. muy cañón al principio, que es lo que representa eso, ¿no? Porque no es el perrito o no es, ¿no? O sea, bueno, Puede ser. Puede ser. Puede ser, pero puede ser que a Pero, veces... por ejemplo, una casa. No es, Claro. no es lo material, sino lo que representaba No, la claro. casa, la familia, lo que viviste ahí o que querías vivir que nunca tuviste. Claro. Y de repente todo se Ya. te fue. ¿No? Sí. Entonces son muchas cosas que hay que rascarle y ponerle atención. Nosotros ponerle atención a ¿por qué estoy llorando en la clase de yoga y no cuando me botaron, ¿no? O no sé, estoy diciendo una tontería. Exacto. Ya no terminé de decir, pero esta perrita que vivió 15 días, de verdad, la quise igual que a otra perra que vivió 16 años conmigo. Soy súper animalera, amo a mis perros, pero esta perrita en especial ocupó un lugar muy importante en mi corazón. Entonces, para muchas personas no le hace sentido cómo, pues vivió 15 días, pues sí está triste, pero no, a veces no es necesario ni siquiera tratar de entender por qué. No tenemos que analizar todo lo que nos sucede en la vida. ¿Por qué no nos dejamos simple y sencillamente, si me está doliendo, si es algo triste, si me mueve, ¿por qué no me dejo sentirlo? Exacto. Y ya, oye, a mí me pasa que sí sobreanalizo todo. Sí, te gusta como tener Me explicación gusta de absolutamente entender por qué. ¿Y qué crees? A veces no, a veces siéntelo, déjalo ir, suéltalo, respíralo y ya. Pati, regresando a tu presentación, tanatóloga. Cuéntanos qué es una tanatóloga y cuándo nos acercamos a ti o a algún tanatólogo. Bueno, los tanatólogos se dedican precisamente a hacer acompañamientos a enfermos terminales, a sus familias y a elaborar duelos, ¿no? Entonces, por lo general, una terapia con un tanatólogo dura entre 5 a 10 sesiones, dependiendo, ¿no? Yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones, la verdad es que cuando es un duelo, digamos, no complicado, ¿no? Cuando no es un asesinato, algo muy violento, algo muy inesperado. Car crash. Es exacto. Accidente. Accidente de coche. ¡Qué pocha me salió! Viene de estar en Estados Unidos esquiando, hombre. Bueno, ¡Un choque, hombre! Un choque. Perdón, No, algo no que es pasa repentino, nada. pues, no Exacto. una enfermedad que te tienes tiempo de despedirte de esa persona. Exacto. Entonces, realmente cuando no es un duelo complicado, entre 5 a 10 sesiones es suficiente. A veces, como hablábamos hace rato, que hay duelos que despiertan otras cosas del pasado, entonces, pues bueno, si te das cuenta que estás atorado en un tema y empiezas a indagar más profundamente qué está pasando, pues entonces vale la pena empezar alguna terapia psicológica, acompañada de un psicólogo, ya como ver cuáles son esos otros temas que están detrás de ese duelo, ¿no? Que se despertaron con ese proceso. Claro. Yo, por ejemplo, tuve terapia de tanatología cuando muere mi papá. Bueno, antes de que muriera, la tuvimos en familia, mis hermanas, mi mamá y yo. Y no es fácil acercarte a un tanatólogo porque tenemos como una creencia errónea, porque creemos que al buscar un tanatólogo es, o sea, ya lo estás matando, ¿sabes? Eso es lo que, o sea, muchas veces es de busca un tanatólogo, es como ya se va a morir mañana. Claro. No, o sea, no. Sí.
no significa que ya se vaya a morir. Sí, exacto. Pero sí te ayuda a prepararte. Exacto, un poco. inclusive sí cuando es como hay... aceptar Claro. muchas cosas y entender. Totalmente, y un tanatólogo lo puedes ver también, por ejemplo, en una enfermedad, ¿no? Cuando hay una enfermedad, cualquiera que sea, la pérdida de salud, por supuesto que puedes ver un tanatólogo para trabajar esa pérdida de salud, ¿no? Los logoterapeutas también, yo también soy logoterapeuta, los logoterapeutas también son maravillosos para hacer acompañamientos de duelo porque es buscarle un sentido a lo que sea que estás viviendo en el momento presente. ¿Qué es un logoterapeuta? No estuviste en nuestro programa, pero con el cita. Ay, yo no, ¿qué es? Viktor Frankl era neurólogo y era psiquiatra. Ajá. Él vivió el Holocausto y adentro de un campo de concentración escribe como que puedes encontrar sentido a cualquier cosa que estás viviendo. Ese sentido Pues de encontrar a su imagínate, esposa después de... imagínate qué tan terrible, qué más terrible que eso. Entonces que en los momentos más difíciles de tu vida puedes encontrar y darle un sentido a eso que estás pasando, que ojo, no significa que vas a anestesiar tus emociones. Claro, ¿no? Es transformar. Es simple y sencillamente, después de que atraviesas esas emociones muy difíciles, buscar cómo darles un sentido a eso que vivimos, a todo eso que vivimos terrible en nuestra vida que no podemos evitar, ¿cómo le damos un sentido? La pandemia. Sí. La pandemia. Entonces, antes de la pandemia, yo era como ir a visitar, o sea, para que me vieran como tanatóloga, era como ir al oncólogo. Nadie quería ir conmigo, ¿no? Exacto. Trabajo con otro sistema que se llama Perdón Radical, que es un método súper práctico que hizo un inglés que se llama Colin Tipping, que él ya murió. Y entonces es un método súper práctico como para encontrar la raíz de aquellas cosas, de esos patrones repetitivos de nuestra vida, donde está como esas cargas emocionales tan fuertes. Y entonces cómo todo lo demás que nos va pasando en la vida lo tenemos conectado y entonces tiene una carga adicional a lo que... Entonces también eso es una metodología que a mí me encanta para elaborar duelos y hacer estos acompañamientos a familias. O sea, te entiendo tanto. Mi mamá se muere de cáncer hace 14 años, fui su cuidadora primaria y a mi familia no les gustaba, o sea, era así de... O sea, por ninguna razón casi estás llamando la mala suerte. Eso. Si dices, vamos a hablar de la muerte. Sí. Oye, ma, es que pues ya estás en una fase terminal. Y entonces era, no digas eso, no le digas eso. ¿Por qué le dices eso? Ya la estás matando. No, se está muriendo. Entonces es muy importante que como sociedad otra vez empecemos a incluir de nuevo la muerte en la vida, porque es parte de la vida. Sí, no nada más el 1 de noviembre, ¿no? Incluirla en la muerte los 365 días del año. Empezar a educar a nuestros niños, a los adolescentes, a toda nuestra sociedad y otra vez revisar si yo estoy cómoda con el tema de si yo puedo sostener mi dolor, mi tristeza, mi enojo, si yo tengo una inteligencia emocional. Entonces puedo transmitirle esa inteligencia emocional a mis hijos, a los adolescentes, a toda nuestra cultura. Si nosotros podemos hablar con alguien enfermo y decir la palabra muerte sin que el de atrás te vea y diga, no puedes decir eso, claro, ¿no? que sí. De decir, sí, te estás muriendo, ¿qué quieres? ¿Qué no has resuelto? A mí me pasa mucho, ¿no? Que me piden, ve a hablar con mi tía, mi abuelita, no sé, alguien grande que se está muriendo, pero no le digas que se está muriendo. Pero no se puede morir y lleva 6 meses en cama y se está tratando de morir, no se puede morir, porque nadie se atreve a hablar con esa persona sobre la muerte. Y entonces, ¿cómo va a expresar sus miedos? ¿Cómo va a poder hablar de las cosas que no ha resuelto si no se puede tocar el tema? Claro. Entonces, si yo me doy cuenta cómo me siento yo ahorita hablando sobre la muerte con ustedes y con su público, si lo digo como bajito, así casi, no, pero la muerte es parte de la vida. Como lo único seguro que tenemos. Exacto. Lo único seguro que tenemos. Pero tengo una duda, o sea, estoy de acuerdo, hablemos de la muerte con alguien que se está muriendo. Sin embargo, ¿en dónde, o sea, y las porras? O sea, este tema ¿El ánimo? Sí, me pasa con mi abuela, A ver. ¿no? Que me habla y me dice,
mijita, no, pues estoy ya jodida y me siento mal y me duele. Y tiene ya en depresión de que está muy viejita. Y me checa esto de que no se puede morir porque creo que todo el mundo estamos muy nerviosos porque es nuestra abuela, ¿no? O sea, y no sé si... Tú la animas. Exacto, como que, bueno, manches, pues tienes 98 años, ¿de qué me hablas? Obviamente te va a doler la cadera, obviamente ya no puedes caminar, es normal, tienes Échale 98 ganas. años, nada más, cambia el chip, ponte positiva. ¿Está bien o es mejor como, qué tienes de miedo, Sí, es como el abuela? famoso échale ganas, ¿no? Ajá, échale ganas. Es como, a ver, güey, échale no, ganas. No, yo le digo, porras. a ver, en un ya tratando lo de porras sé. como decir, te recomiendo una serie, quieres escuchar música, no, Dando ánimos. Pero ¿Cómo a dando veces, es preguntar, te digo, porque eso pasó con mi papá también, fue de sentarnos todas a hablar con él y, ¿qué te preocupa? Exacto. ¿Qué te tiene agobiado? ¿Qué te tiene Escuchar. con miedo? ¿Qué te tiene, es que ¿Qué me no te preocupa? deja irte? ¿Qué no te deja irte? ¿No? O sea, ¿Qué te me falta da por miedo esto cerrar? porque las voy a dejar solas, porque son puras mujeres, porque no voy a estar yo, ¿quién las va a...? O sea, entonces van soltando y van liberando. Exacto. Y vas tú también entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, a nosotros el doctor, tanto doctores como el tanatólogo nos decía, a ver, ya está en una fase terminal, ya está en una fase complicada, ya no hay nada que hacer. Aquí definitivamente lo más importante es que tenga calidad de vida, no cantidad de vida. Que disfrute lo que le queda, que coma lo que quiera, que haga. Cuando nosotros seguíamos como, es que no puedes comer eso, pero es que cuídate con... Ya, Ay, a mí, ¿sabes ya, qué me dijeron? es una lucha constantemente, Claro. entonces son unas emociones y son peleas y son... Entonces ya. A mí, ¿sabes qué me dijeron de la comida? Perdón. Y estábamos igual con mi mamá porque me pasó idéntico que a ti. Igual, a mí me dijeron, tiene 24 horas. Yo, es que esto no es ni la película más horrorosa tiene esta línea de, tiene 24 horas. Pero bueno, duró un poco más. Pero igual, nos decían, déjenla que coman todo, porque la tanatóloga nos dijo, se va a empezar a despedir de la vida con recuerdos de la comida. ¿Y qué crees? Sí, nos pedía paleta de mandarina. De lo que comía de hace años, de chiquita. Entonces, por eso yo sí les sugiero que se acerquen a tanatólogos, porque te Para dan entender. este sentido de la muerte y hacen ese puente de transformación de aquí al más allá. Bonito, agradable, bueno, no, o sea, no agradable, pero ¿qué no crees? es paz. Sí. Que paz. podamos entender. A mí me gustaría, si me permiten compartir Por con su favor. público. Cuando se estaba muriendo mi mamá, murió en California. Ahí fuimos a pasar su etapa terminal. Y hicimos un acompañamiento muy bonito con hospice, que son cuidados paliativos. Acá en México no tenemos realmente, pues no hay hospice, no hay este servicio maravilloso donde llegan y donde tienes expertos que van y te acompañan para las cosas legales, para dejar en orden cuáles son tus últimos deseos. Y hay una enfermera canadiense que se ha especializado mucho en cuidados a final de la vida y se llama Barbara Carnes. Y ella tiene 4 libritos, o sea que son súper chiquitos y están traducidos al español, los pueden encontrar en Amazon. Out of My Sight creo que se llama el más importante, que es un librito azul y no me acuerdo cómo fuera de mi vista o algo así, Sí. creo que se llama en español. Bueno, en ese librito chiquito es como una guía tan práctica de hablarnos y hacernos entender varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo hacen los animales cuando se están muriendo? ¿Qué pasa con los animales? Se aíslan. Entonces, por ejemplo, si alguien se está muriendo y se empieza a aislar, es respetar. O sea, el acompañamiento cuando alguien se está muriendo es sostener el espacio. No decirle, vamos a bailar, anímate. sí, anímate, Se ajá. está muriendo. Entonces, si no quiere comer mucho un día, déjalo. Si al día siguiente quiere tamales, déjalo. Empezar a ver todos los sentidos se vuelven mucho más sensibles. Entonces, la luz que hay en una habitación cuando alguien se está muriendo, los sonidos, que está escuchando, que sea música, mantras, cantos gregorianos, música clásica,
música que permita que esa persona empiece a hacer un trabajo introspectivo. Estoy a punto de No llorar. así de cumbia y vamos a bailar y vamos a gozar. Sí, no, claro. El tacto también muy suave, los aromas. La aromaterapia es maravilloso, pero también cuidado con qué aromaterapia usamos. Es muy importante poner cosas que no sean cosas que te anclen a la tierra, que te tengan en la vida. Por ejemplo, no le vas a poner naranjos, cosas, Sí, después lavanda, incienso, sándalo, ciprés, cosas que ayuden. Imagínense que es como un parto, morir es como un parto. Entonces, el nacer es el portal para entrar a este mundo, ¿ok? Morir es el portal para salir de este mundo. Entonces, cada quien lo va a hacer de una manera muy individual. No todo el mundo tiene un parto igual. Entonces, si tú le dices a alguien que está en medio de un parto y está complicado, respira, haz esto, haz el otro, no sé qué, es como de, déjame en paz, cállate, claro. No me vas a decir cómo hacerle. Entonces, también cuando alguien se está muriendo, tampoco le vamos a decir cómo hacerle. Claro. Entonces, no le vamos a decir, échale ganas, no sé qué, no sé cuánto, estás muy bien, pero te vamos a extrañar. No, es como, ¿cómo puedo hacer toda la ambientación de un lugar propicio para que quien ames pueda tener un buen morir? O sea, es de las cosas más privilegiadas que podemos darle a alguien que amamos. Sí. Acompañarlos con esta sutileza, con este amor, con este cuidado de ir a su ritmo. Otra vez, Dr. Brené Brown, empatía, vamos a su ritmo. Y empatía, ¿estás de acuerdo que lo tenemos confundido? O sea, empatía Muy muchas confundido. veces es que si yo estuviera en su lugar, que no estás en su lugar ni vas a estar. Nunca. Observa, trata de comprender. Exacto. Que nunca vamos a tener un 100% de empatía. ¿Estás de acuerdo? Es muy complicado, los grandísimos sabios lo lograrán. Pero tratemos lo más que podamos de verdad de deshacerte de tus prejuicios, tu historia, tu contexto y meterte a la juega. ¿Cómo te gustaría? O sea, no pienses, es que a mí me gustaría que tal cosa. Sí, no. Es preguntar. Sí, es preguntar. Es voltear hacia el otro. ¿Qué necesitas? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? Así. No adivinar por él. La luz está muy fuerte. ¿Quieres que te abra un poquito la ventana? Y tampoco agobiar con 1000 indicaciones todo el tiempo, ¿no? Si vemos que está bien, si está durmiendo y si lleva 2 días dormido, déjalo dormir. No lo despertemos para caminar porque te tienes que mover, porque entonces a comer y hacer cosas que son de la vida. Claro, es ¿por qué no podemos darle este espacio tan hermoso a la muerte? Totalmente. Entonces, por ejemplo, como estos viejitos, no los que están enfermos, ¿no? Estos viejitos que quizás tienen miedo a la muerte, a dejar a sus hijos, ¿no? Estos, no sé, que entran hasta como en una depresión. A mí me sorprende muchas veces que mis tíos, mi mamá, hablan no, es que la abuela está en depresión. Mi abuela era una campanita. Una muy buena manera de abordar esos temas es sentarte con tu abuela, abrir un álbum y decirle, abuela, esta foto, cuéntame por favor, ¿cómo fue el día que mi abuelo te pidió matrimonio? ¿O cómo se conocieron? ¿O te acuerdas de esta fiesta o este momento? Entonces, así recapitulando, pueden ir haciendo cierres y cuando se abre ese diálogo, esa conversación, van saliendo los miedos. Solito va saliendo naturalmente. Otra manera que puede ayudar mucho a alguien que tiene mucho tiempo tal vez triste o queriéndose morir y no se muere, es ayudarlos a poner como un altarcito chiquito, quizás con sus muertos que se han ido, ¿no? Con sus personas amadas, y invitarla. Vamos a sentarnos, vamos a hacer un rezo, o vamos a cantar un mantra, o vamos a leer un poema, ¿no? Y hacer ese espacio donde te vuelves hacia adentro y contactas con tu espíritu, ¿no? Que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con tus creencias, simple y sencillamente es conectar con tu corazón. Ay, pero yo sí te quiero preguntar, como tanatóloga tú, ¿qué crees que hay después de la vida? Yo sí creo que existe la vida después para mí. Yo después de ver, digo, obviamente celebro, o sea, me encanta y sí sé que hay algo después, pero después de Coco, te lo juro que me da digo, ay, qué paz, qué bueno, qué bien llevado, ¿no? qué bien llevado y exacto. Qué Perdón, bien llevado. que Yo sí creo en la reencarnación, yo sí creo que somos mucho más que un cuerpo físico
y yo sí creo que no acaba todo cuando ya no estamos en un cuerpo, ¿no? Y con mis personas amadas que se han muerto, que ya se han ido, que ya no están físicamente aquí, pues sigo sosteniendo una relación con ellos, ¿no? Yo, o sea, como en Coco, los mantengo vivos adentro de mi corazón, ¿no? Veo a mis hijos y me recuerdan a tantas cosas de mi mamá o de mis abuelos que ya no están, y siento y las tradiciones, ¿no? Que nos compartieron nuestros seres amados. Cuando seguimos teniendo esas tradiciones vivas, pues los mantenemos vivos de alguna manera, ¿no? Yo sabes cómo mantengo viva a mi mamá mucho con sus gustos, los suyos, que yo no compartía, pero ni comparto, pues. O sea, por ejemplo, a ella le encantaba ir al bingo. Y entonces de repente voy al bingo, aunque no voy ni a ganar nada más a revivirla. Yo con la música que le gustaba a mi papá. Mucho, de poner sus canciones y de poner lo que más le gustaba. Sí. Rápido, Pati, entonces, ¿podemos buscar la tanatología en cualquier momento de nuestra vida sin tener ninguna pérdida en ese momento? Sí. Sin tener, pues es que constantemente, pero... Tú te refieres más bien a una muerte. A un duelo, sí, puede ser. Porque pérdidas constantemente estamos teniendo en nuestra vida. Ahorita en pandemia, bueno, nuestra libertad, nuestro trabajo. Y a comunidad, o sea, a mí me sorprende esta conversación, porque en mi mente soy súper resiliente y súper acá preparada, y nunca había escuchado esto, ¿no? O sea, verlo desde el otro lado, no nada más de la familia o la gente cercana, o el mismo que se está muriendo, o que está teniendo el duelo. Comunidad. Esta información de verdad es poder y creo que es clave que nos visitemos, así como vas al psicólogo sin problemas. Exacto. Podamos ir con un claro, hacer esto. Claro. O sea, hay un movimiento, no sé si mundial, pero en Estados Unidos, y sé que, por ejemplo, en San Miguel de Allende sí lo hacen, que se llaman Death Cafés. Entonces, cafés. Okay. Entonces Death Café. Entonces haces una reunión y justo hablas de puros temas de la muerte. Wow. Entonces, ¿qué te sucede a ti con la muerte? ¿Qué sientes acerca de esto? Es nada más exponer cada quien, y no es de un experto te da una respuesta, sino es tener una conversación y decir, yo me siento así, esto me pasa a mí, sueño con mi abuelita y cuando sueño con ella siento esto. Es simplemente hablar, hacer un espacio para la muerte. Es que podemos ir con un tanatólogo también para trabajar duelos pasados. Por supuesto. Duelos viejos, duelos que... O nuestro miedo a morir. O nuestro miedo a perder a alguien querido. Ay, me encanta, porque además todos tenemos miedo y todos tenemos vulnerabilidad, pero son los valientes los que se atreven a cruzarlos. Y con información y con apoyo, porque no los veamos como ayuda, porque nos ponemos como el ego, espantas al ego. Pues para que no nos oiga el ego, diga, no voy a pedir ayuda, voy a pedir apoyo. No, esto es para que no te escuche. Pero hablando de comunidad, que dijiste esta palabra hace poquito, bueno, ustedes las dos, acabo de terminar de leer un libro que se llama El psicópata de la puerta de al lado. Y es increíble porque finalmente, bueno, o sea, en resumen, dice... La cultura es la que nos ha hecho crear psicópatas, porque culturalmente, sobre todo en el oeste, o sea, donde estamos nosotros, le hemos hecho algo sagrado a la individualidad. Y entonces de pronto voy yo con mis metas y más y más y más, y puedo pisar a la comunidad por mis metas. Cuando en Oriente, o sea, si tus metas ponen en peligro a la comunidad, lo siento. No vas por ahí, y lo tienen culturalmente mucho más aceptado que nosotros. Entonces, bueno, les recomiendo este libro. Gracias por la verdad. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que estuvo impresionante, interesantísimo. A mí me dejas con así, me imagino que todos ustedes también. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, Amorte. Amorte es un podcast que es como mi bebé, mi proyecto más allegado a mi corazón. Es amor a la muerte, es mirar a la muerte con amor, y es un podcast semanal, sale todos los jueves, lo pueden encontrar en Spotify, Apple, Amazon Podcast, iHeartRadio, y en Instagram mi cuenta es amorte_podcast, y tengo otra cuenta que es Life is a Ceremony, que es donde comparto un poco más sobre el perdón radical, sobre los rituales y ceremonias que hago para ayudar cómo hacer estos cierres. Y por ahí me pueden encontrar. patibueno.com, patty bueno.com, ahí también pueden encontrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Wow. Gracias a ustedes por vernos un miércoles más.
Les mandamos millones de besos. Por favor, es muy importante para nosotros que se suscriban al canal para que esto pueda continuar y que todos sigamos haciendo y creando comunidad. Denle like, compártanlo, pónganle la campanita y todas esas cosas de youtuberos que ya estamos aprendiendo. Cada vez ya más. estamos aprendiendo. Cuidado. No se preocupen, lo vamos a lograr a los 45. Les mandamos millones de besos. Nos vemos el próximo Gracias, miércoles. Pati. Gracias. Pati. Muchas gracias por la invitación. Gracias a su público.